Estamos viendo entonces el tema de trabajo, energía y potencia y bueno, lo que vamos a analizar hoy día es lo que es el trabajo, ¿ya? Antes hemos visto las formas en las que se manifiesta la energía y la energía es la capacidad para realizar trabajo, es decir, la energía está dentro de un cuerpo, está almacenada en un cuerpo, pero al transferirla, entonces nosotros lo convertimos en trabajo. Eso se llama trabajo, ¿ya? Entonces, también, pero el trabajo nosotros lo conocemos como el producto entre, aquí lo vamos a notar, la fuerza aplicada sobre un cuerpo y la distancia que es desplazada por esa fuerza, ¿ya? Entonces, de trabajo, trabajo mecánico es el producto de la fuerza por la distancia que es movido el objeto. Es diferente del momento. En el momento nosotros hemos visto el momento, que la fuerza por distancia o brazo de fuerza también, ¿no? Pero este producto, el momento, también es un vector, por Dios. Este es de hecho un producto vectorial y es con seno del ángulo que lo separa, ¿ya? Entonces, si nosotros teníamos una fuerza y teníamos un brazo de distancia, entonces podríamos producir un momento, ¿no? Digamos rotación, torque. En este caso, no. En este caso se utiliza el coseno, ¿ya? Y el trabajo no es de ninguna manera vector, el trabajo es un escalar, ¿ya? Entonces, esa aclaración hay que hacer. Tienen unidades parecidas, ¿no? Este está en Newton metro, por ejemplo, pero el trabajo, cuando se multiplica Newton por metro, se llama Joule. Joule, Julio, Joule, Julio, bueno, no debería traducirse, ¿no? Un apellido, Joule, en inglés al español, Julio, ¿no? Pero suena más castellano, digo, ¿no? Pero Julio lo vamos a utilizar bien, por si acaso, para unidades. La energía también está medida en julios. Ya nosotros no hemos calculado cuánto es la energía de este cuerpo que está a tal altura, cuánta es la energía de un cuerpo que se mueve a tal velocidad. No hemos calculado de esa manera, pero ahora sí vamos a calcular trabajos y vamos a utilizar la unidad de julios, ¿ya? Así que, de tanto el trabajo y la energía utilizan la misma unidad de julios. La potencia va a utilizar la unidad de watts, ¿ya? Eso es por, ya vamos a hablar de las unidades después de la potencia. Bueno, pero de forma rápida, la potencia es la razón en la que se aplica este trabajo, o sea, en cuánto tiempo se está distribuyendo el trabajo. Es trabajo dividido entre el tiempo, directamente. O sea que sería julio sobre segundo, y julio sobre segundo también se lo conoce como watt. Otros lo traducen como vatio. Pero no suena bonito vatio, ¿no? Más fácil de decir es watts. Y más fácil de decir es julio, que joule o julio, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con esas unidades, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar en un ejercicio, calcule, bueno, para el sistema. Y aquí vamos a dibujar un sistemita. Es un bloquecito, está siendo estirado con una fuerza F de 90 newtons. Pero no está siendo estirado de forma horizontal, sino siendo estirado a 30 grados. Vamos a mencionar acá que la masa del objeto y es trasladado durante un cierto tiempo hasta esta otra posición. Entonces, la masa es de 5 kilogramos del cuerpito. Y aquí hay un coeficiente de rozamiento de 0,6. Y ahí dice después calcule. Inciso A, el trabajo de cada fuerza. Sí, se desplaza a una distancia de 8 metros, calcule la distancia, calcule el trabajo
de cada fuerza. De cada fuerza. ¿Ya? Hacer uno, cada fuerza que actúa sobre el bloque. Inciso B, calcule la potencia. Ah, ya. Inciso B, si el desplazamiento se da en un tiempo de 20 segundos, calcule la potencia de la fuerza F. Vamos a hacerlo un poquito para que esté más a la vista. ¿Ya? La potencia de la fuerza F. Y por último, el inciso C dice, sí, si F se aplicara, existe trabajo cuando una fuerza desplaza un cuerpo a una cierta distancia. Ahora, si es que el cuerpo va a volver a la misma posición, entonces el trabajo neto sería cero, ¿ya? Por si acaso. No estamos tan interesados en eso, ¿no? Nos llama la atención así, de un punto A a un punto B, cuánto tiempo, cuánto trabajo se ha ido ejerciendo por una cierta fuerza, ¿no? Entonces no vamos a analizar tanto este, un ciclo, ¿no? Una vuelta, ¿no? Sino de un punto A hasta un punto B, cuánto trabajo se utiliza, ¿ya? Eso. Otra cosa es, si no existiera desplazamiento o si el desplazamiento total fuera cero, entonces igual el trabajo se va a volver cero, ¿ya? Entonces vamos a tomar aquí un cachito, aquí faltaba de cada fuerza y el trabajo neto total. Ya vamos a calcular de cada fuerza que actúa sobre el cuerpo y luego vamos a calcular el trabajo total, ¿ya? Pues para esto, para este objetivo, nos vamos a dibujar acá un DCL de esta masita. Vamos a analizar qué fuerzas actúan sobre esta masita. A ver, primeramente tenemos la más notoria, es la fuerza externa. Tiene una fuerza externa F que está a 30 grados. ¿Ya? Luego tenemos, ya, tenemos dentro del cuerpo las tres fuerzas que siempre analizamos. ¿Ya? Primero está su peso. Tenemos su peso hacia abajo. Como el cuerpito está apoyado, también tiene una normal hacia arriba. Y por último, como el piso dice que tiene rozamiento, entonces este cuerpito, al ser movido hacia la derecha, va a querer frenar hacia la izquierda. Esto es la fuerza de rozamiento. Mu por N. ¿Ya? Ahora nosotros también sabemos por estadística que la normal y mg son lo mismo, ¿no? Arriba y abajo. No hay movimiento en el eje vertical. Entonces, la n y la normal y el peso son lo mismo, ¿ya? No vamos a estimar eso, ¿ya? Pero vamos a ver qué pasa con cada fuercita, ya para su trabajo. No, allá. Dice entonces, el trabajo, vamos a analizar fuerza por fuerza. Para la fuerza F es igual. El módulo de la fuerza, que son F, le vamos a poner, por la distancia desplazada, por el coseno del ángulo que forma. En este caso sería 90 por, dice que la distancia desplazada son 8 metros, y el ángulo que forma la distancia, entonces ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer para ubicar ese ángulo? ¿Cuál es este ángulo? Sería, yo tengo que establecer un vector de desplazamiento, que una la posición inicial con la posición final. Este sería el vector de desplazamiento, ¿ya? Entonces necesito aclarar que hay un vector de desplazamiento desde un punto inicial hasta un punto final. ¿Cuánto vale el módulo de ese vector de desplazamiento? Ahorita estaba fácil, era 8 metros, porque es esta misma medida, ¿no?
pero el problema está cuánto es el ángulo. El ángulo que está entre los dos es 30. Entonces aquí sería el coseno de 30. Entonces el trabajo debido a F sería igual. Aquí lo vamos a hacer utilizando la calco. Ah, es 90 por 8 por el coseno del ángulo que lo separa. Sale 623,5. 623,5 julios sería de trabajo. Hay un primer trabajo. ¿Ya? Esta es la primera fuerza. Ok, ya tenemos. Ahora iríamos a la normal y al peso. Si es que nosotros analizamos que nuestro desplazamiento está en esta dirección, ¿qué ángulo formaría el peso con el desplazamiento y la normal con el desplazamiento? En este caso, forma un ángulo de 90 grados. En ambos casos sería más o menos así. El trabajo realizado por la normal, digo, ¿no? Por la normal. Sería el módulo de la normal por la distancia recorrida por el coseno del ángulo que lo separa, que en este caso serían 90 grados. ¿No? Entonces, al poner coseno de 90, el coseno de 90 se hace cero. Y multiplicado por cualquier cosa, entonces el trabajo de la normal se va a hacer cero. Y el trabajo del peso también se hace cero. ¿Por qué? Porque el peso también está formando 90 grados. Entonces, esos trabajos valen cero. ¿Listo? Eso por un lado. Ahora vamos a hacer el del rozamiento. El rozamiento, respecto a nuestro desplazamiento, está formando un ángulo de, si es de derecha hasta la izquierda, de un eje positivo hasta un eje negativo, son en total 180 grados, lo que está formando. Entonces, ¿cómo sería la formulita? El trabajo realizado por el rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento, mu por normal, por coseno del ángulo, que sería de 180. Lo interesante es que el coseno de 180 se hace menos 1. Por lo tanto, lo que ustedes tienen acá sería que el trabajo de rozamiento en este caso es negativo. Ah, por distancia cuadrada. ¿Bien? Entonces, sería negativo, coeficiente de rozamiento por normal por distancia. ¿Listo? Lo que nos falta es la normal. Habíamos dicho la normal, podemos hacer cálculos con estática, ¿no? Entonces vamos a sacar el valor de la normal, primeramente. Aquí tenemos nuestro sumatorio de fuerzas en el eje vertical. Hacia arriba está la normal, hacia abajo está el peso y la gravedad, pero hay una fuercita más. Esta fuerza tiene una componente vertical acá, que sería F, como el ángulo no toca, sería seno. Entonces y es positiva porque sería en arriba. F seno de 30. Eso vale la normal. Bueno, va a valer esto cero. La normal, entonces, de aquí sería normal. El peso pasa a sumar y el otro pasa a restar. Mg sería el peso de la masita es 5. G vamos a poner 9,8. F es 90. Y seno de 3. Entonces la normal. ¿Cuánto sería esa normal? Entonces según la cálculo, 5 por 9,8 por a no menos. 90% de 30. Y sale 4. La normal, entonces tiene un valor de 4 newtons.
Ojito, ojito eso. Entonces no había sido el peso por directamente el peso, había sido simplemente 4 newtons lo que está haciendo la norma. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos proceder al trabajo de rozamiento. Nosotros sabemos que es mu por n por d. Entonces la mu es del, de aquí abajito es 6, 0,6, negativo, 0,6 por la normal que es 4 y por la distancia que es 8. Entonces el trabajo de rozamiento es igual. Ahora sí, le damos eso a la cálculo y nos indica que sale 19,2, negativo 19,2 julios. ¿Ya? Tenemos entonces aquí ya el trabajo realizado por rozamiento. Resultados intermedios, una rayita. Resultados finales, márquenlo biencito. ¿Ya? Resultados finales. Esos son los que va a ver el ingeniero, ¿no? Esos son los trabajos realizados por las únicas fuerzas que están haciendo trabajo, ¿ya? Porque no son perpendiculares. Entonces, las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento no le aportan nada, ¿ya? El desplazamiento está yendo para allá. Entonces, una fuerza que está jalando hacia arriba o una fuerza que esté yendo hacia abajo no le ayuda en nada ni le perjudica en nada. En cambio, aquí hay una fuerza que está en el mismo sentido, entonces ahí sí le ayuda. Y hay una fuerza aquí que está en sentido contrario, ahí sí le frena. De todas formas, el desplazamiento está a la derecha, pero hay una fuerza que está quitándole energía, ¿ya? Ese es el trabajo disipativo. Entonces, ahora vamos a ver finalmente. Este es un trabajo aportado a la fuercita, es por eso positivo. A la masita se le está dando este trabajo. Alguien está jalando esta cajita, no se está moviendo por sí sola. Y otro, este trabajo de rozamiento sería el trabajo que alguien está quitando ya también. O sea, de todo este trabajo que le está realizando, el hombrecito está realizando, digamos que le esté jalando, entonces se le quita este trabajo de rozamiento. El rozamiento está haciendo perder esta energía en forma de calor. ¿Ya? Por si acaso, el rozamiento lo distribuye en forma de calor. O está deshaciendo el piso, ¿no? Lo rompe el piso. Entonces ahora sí traemos el trabajo neto es igual al trabajo de la fuerza F más el trabajo de rozamiento. En este caso sería 623,5 menos el 19,2. Lo que nos da un trabajo neto sobre el cuerpito de es 623,5 menos 19,2. Ese sería entonces el valorcito y es 604,3. 604. No estamos hablando de fuerza, estamos hablando de trabajo. Pues, es el trabajo neto que está recibiendo el cuerpito. Recibe 623 de alguien, de algún hombrecito, este puede ser de algún hombre, y está perdiendo 19,2 julios en el camino, en el trayecto, ¿no? Entonces está, en total estamos calculando cuánto está actuando para el movimiento. O sea, para traerlo desde acá hasta acá, le estamos dando 623 y estamos perdiendo 19. Entonces, traerlo desde acá hasta acá nos está costando 604,3. Ese sería entonces el trabajo neto aplicado por las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. En este caso estamos viendo que alguien le está dando energía externa y el rozamiento le está haciendo perder la energía. ¿Bien? Ahora en sí, vamos a ver si el tiempo fuera de 20 segundos, ¿cuál es la potencia que está desarrollando el hombrecito? O sea, si el tiempo en desplazar 8 metros esta caja de 5 kilogramos, ¿no? De una posición A hasta una posición B son 20 segundos, entonces, ¿cuánto es la potencia que está invirtiendo el hombre? ¿Ya? O la persona que está jalando, el que está jalando. Entonces, vamos a borrar esta partida de acá. No se olviden, si una fuerza es perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo, ¿no? Entonces, directamente trabajo cero. Vamos a borrar esta parte. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá la potencia para el inciso B. La potencia es igual al trabajo dividido entre el tiempo. Trabajo son el trabajo de F, la potencia de F, lo que está jalando, ¿no? Es 623,5
Y eso hay que dividirlo en un tiempo de 20 segundos. Entonces, ¿cuánto sale esa potencia? Si te es rápido, ¿no? Nos dividimos el 623,5 entre 20. Sale 31,175. Y eso sería watts de potencia. ¿Listo? Listo. Ese sería nuestro cálculo de la potencia de forma rápida. Entonces ya tenemos el trabajo que realiza la fuerza F y la potencia esta es la potencia del que esté jalando, ¿no? Entonces la potencia es fija, no va a cambiar. Pero aquí nos están cambiando algo, nos están cambiando el sentido de la fuerza, es decir, nos están diciendo que está empujando horizontalmente. Quiere decir que acá al cuerpito le están empujando con la fuerza F, ¿ya? Por ese lado le están empujando al cuerpito. Entonces van a abrir algunas cosas, pero aquí lo que nos interesa es en cuánto tiempo se realiza el desplazamiento. Ujú. Ya, entonces nosotros tenemos que ver cuánto es el trabajo que nosotros requerimos. Ahora ustedes, miren, si es que tienen trabajo y tienen tiempo, entonces lo que ustedes tienen que relacionar es directamente la potencia. Yo tengo que utilizar la potencia. La potencia va a ser precisamente la potencia de F. El tiempo va a cambiar, va a ser diferente. Pero si es que el tiempo va a cambiar, significa que también el trabajo va a cambiar. Hay otro trabajo que se está realizando, ¿no? Ya no es este trabajo en F. ¿Cuánto es el trabajo ahora? El trabajo ahora que se está utilizando va a ser el trabajo prima, que arriba, ¿no? Es igual a F por la distancia desplazada por el coseno del ángulo que lo separa. ¿Sí? Pero el desplazamiento está justo también en dirección horizontal, está en ese sentido. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, como están en el mismo sentido los dos, al estar en el mismo sentido, el ángulo que forman es cero. Entonces se pone aquí coseno de cero. Y el coseno de cero da 1, dando como resultado que solo me falta multiplicar la fuerza por la distancia. Y luego lo divido entre el tiempo. Deberíamos hacer la parte. Sí, deberíamos hacer la parte. Así lo vamos a hacer. El trabajo nuevo va a ser la fuerza por la distancia, por el coseno del ángulo que lo separa, que en este caso es 0 grados, y esos 0 grados se vuelven 1. Y al volverse 1, ¿qué me está queriendo decir? Este es el trabajo máximo que se puede generar con esta fuerza F. F yo puedo poner en este sentido, 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 ¿no? Pero el desplazamiento está en esta misma dirección. El que vaya en la misma dirección del desplazamiento va a producir el trabajo mayor. ¿Bien? La fuerza que va en la misma dirección del desplazamiento. Entonces, F ahorita está en la misma dirección del desplazamiento, entonces sería fuerza por distancia. ¿Qué son? Fuerzas son 90 y la distancia son 8 metros. Entonces, el nuevo trabajo son 720 julios. ¿Ya? Entonces, nosotros en ese nuevo trabajo veremos cuánto tiempo nos toma realizar este esfuerzo, digo, este trabajo, para llevarlo hasta la otra posición. Entonces, 720 está acá, nosotros conocemos que es 31, esto va a ser el mismo, ¿no? Entonces, el tiempo vas a multiplicar y la dividir. El tiempo vas a multiplicar el trabajo dividido entre la potencia. El trabajo prima y la potencia de... Desde el punto inicial donde se mueve hasta el punto final es de 2 metros, ¿ya? También la distancia que recorre sobre estas rampas son de
15 metros. Ya, está ahí todo bien. También resulta que la velocidad inicial es cero. Vamos, ahí está. La velocidad inicial en este punto es cero. La masa del cuerpito son 30 kilogramos. Sí, sí, ¿no? Su masa del cuerpito. 30 kilogramos pesa el cuerpito. Y luego la velocidad final, con la que llega aquí arriba, mi cuerpito, es de 2 metros por segundo. ¿Ya? La fuerza con la que el motor está jalando la cuerda, chiquito se ve el motor, ¿no? Pobre motorcito. Luego ya te arreglo. ¿Ya? Entonces la fuerza con la que está estirando este motor es de 100 newtons. La tensión de la cuerda, entonces van a ser los 100 newtons. ¿No? Entonces la pregunta es, inciso A, si el tiempo para subir el objeto de la posición A a la posición B, o sea, para hacer este movimiento, ese desplazamiento, es de 3 segundos, ¿ya? Uy, el tiempo era de 3 segundos. Primero, halle la potencia del motor. Segundo, B, halle la fuerza de fricción. Fuerza de rozamiento, nosotros, para que note. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento? Y con esa fuerza de rozamiento estime mu. O sea, ¿cuánto sería el rozamiento en mi camino? Ya dice que hay entonces una fuerza de rozamiento. Uf, mira, pues, vamos a ver cómo calculamos entonces la fuerza de rozamiento. Hay muchas cosas interesantes acá pasando. Perdón, primeramente, lo que vamos a analizar va a ser la potencia del motor. Eso lo vamos a hacer en la parte de acá. El motor, entonces, para poder calcular su potencia, nosotros tenemos que ver el trabajo que está haciendo el motor y el tiempo que tarda el motor. El tiempo es para todos, pero para la potencia del motor necesito el trabajo del motor. ¿Eso qué quiere decir? Esta fuerza de 100 newtons, ¿qué está desplazando? ¿Dónde está produciendo movimiento? ¿Ya? Esos 100 newtons están aquí estirando la cuerda, pero también están aquí moviendo al objeto. Todo el tiempo ha estado siendo jalado por esta fuerza de 100 newtons. ¿Ya? Entonces tenemos una fuerza y tenemos un objeto que está siendo desplazado. Aquí se manifiesta el trabajo de este motor, ¿no? Porque la fuerza está desplazando al objeto a una cierta distancia. ¿Qué distancia lo desplaza? Son 15 metros. Ya, entonces yo puedo hacer directamente acá y decir, el trabajo va a ser la fuerza por la distancia, por el coseno del ángulo que forma, dividido entre el tiempo. Pero ¿por qué no le pongo el coseno del ángulo? Porque en este caso, la fuerza y la distancia están yendo en la misma dirección. ¿Cómo van los dos en la misma dirección? El trabajo es máximo, ¿no? Directo fuerza por distancia. O coseno de cero es 1 también. ¿Bien? Entonces, la fuerza aplicada son 100 newtons. La distancia son 15 metros. Todo esto pero está dividido entre el tiempo. El tiempo que son 3 segundos. 3 segunditos. 15 metros vamos a ver en 3 segundos, ¿no? Fuertecito nomás es, ¿no? 3 segundos. ¿Cuánto será entonces la potencia del motor? Aquí 15 dividido entre 3 sería 5. ¿Eh? 15 dividido entre 3 es 5. Y 100 por 5, 500. Unidades. Newton por metro es Joule o Julio. Julio dividido entre el segundo es watts.
Esta es la potencia del motor, primeramente. Ya se puede estimar. O sea, ¿qué motor voy a colocar aquí para que me dé este resultado, ¿no? Entonces, en la empresa, en la fábrica, ustedes tienen que estimar eso. ¿Qué motor voy a comprar? Les voy a preguntar al jefe. Entonces, ustedes tienen que decir, necesita tal motor. ¿Cuántas las características? Necesita esta potencia, necesita esta fuerza de tracción. ¿Ya? Eso entonces, eso se puede calcular. ¿Listo? Ahora sí. Ya teniendo la potencia, ahora vamos a hallar la fuerza del rozamiento. La fuerza de rozamiento. O sea, quiere decir aquí hay rozamiento, aquí en el transcurso. ¿Cómo puedo dar cuenta del rozamiento? Miren, hay un cambio de energías. Hay, en primer lugar, vamos a dibujarlos acá, ¿ya? Para que se note mejor y más real. ¿Sí, no? Desde esta posición hasta esta posición ha subido una cierta distancia. En este caso son 2 metros. Hay un cambio de energía potencial. Y también por algo me han dado las velocidades. Las velocidades y las alturas son para trabajar con energías, ¿no? Entonces me da la velocidad inicial de que aquí es 0, y la velocidad final de que aquí son 2 metros. ¿Ya? Digo, 2 metros por segundo, pero no es 2 metros por segundo. ¿Ya? Entonces me dan esos datos para que yo pueda estimar cuánto ha sido la energía utilizada acá. Y compare con el trabajo que me está aportando este motorcito. El motorcito, solo el trabajo del motorcito sería 15%, 1500, ¿no? Julios. Ese sería el trabajo del motorcito, solo el trabajo, ¿no? 1500 julios. Entonces, 1500 julios, vamos a ver si efectivamente se han utilizado todos los julios o si me sobra algo, ¿ya? Entonces, vamos a plantear conservación de energía entre un punto A y un punto B. Vamos a ver si efectivamente hay algún trabajo que esté sobrando. O lo vamos a plantear de una vez así. Vamos a decir directamente. La sumatoria de energías cinética en A y potencial en A. Potencial en A no hay. ¿Por qué? Porque A está en el nivel cero. Bueno, vamos a anotarlo mejor. Potencial cinética más la potencial más cinética en B más la potencial en B más lo que hayamos dicho en esta conservación de energía. Al lado izquierdo se aumentan aportes de fuerzas externas que estén dándole energía a mi cuerpito. Entonces, ¿quién está dando esa energía para que se mueva? ¿Quién está transfiriendo esa energía haciendo trabajo? Es el motor. Está metiendo 1500 julios de trabajo para generar ese movimiento. Entonces, aquí está el trabajo del motor. Pero también, hemos dicho, a la derecha vamos a colocar los trabajos que sean disipativos. ¿Quién está disipando la energía? Si se asume que hay un rozamiento, entonces es el trabajo de la fuerza del rozamiento, ¿ya? El que está creando la disipación de energía. ¿Listo? Vamos a simplificar aquí algunas cosas. ¿Por qué? Porque en el punto de abajo la velocidad era cero. Por tanto, no tiene energía. Y según este nivel de referencia, si este va a ser mi nivel de referencia, su altura es cero también, porque está en el punto más bajo. Entonces eso también se va a ir. Por su parte, por sí solito, el cuerpo no tiene ahorita energía en ese punto. Entonces está ahí la potencia del motor, netamente le va a empezar a mover. Y ya va a ser la que va a dar energía. Al final sí tiene energía, tiene una altura y tiene también una velocidad. Entonces tiene cinética y tiene potencia. Pero también ha habido un trabajo de procesamiento. ¿Ya? Entonces vamos a calcular cuánto ha sido eso. Vamos a poner acá, el trabajo del motor sería fuerza por distancia, directamente como hay. Trabajo, digo, energía cinética en B es un medio de la masa con la velocidad en B al cuadrado. La energía potencial en B es masa por gravedad por altura, más en B y su altura de B. Y hay un trabajo de rozamiento. Entonces primero veremos si efectivamente existe el trabajo de rozamiento, ¿no? Aquí el trabajo de rozamiento sería fuerza por distancia menos un medio m velocidad al cuadrado
menos, también este que está sumando, no, pues ahora está bien, menos m por g por la altura de b. La fuerza aplicada son 100 newtons, la distancia recorrida son 15 metros. Aquí tenemos un medio de masa por velocidad cuadrada, entonces sería un medio, o 0,5, de m. M es, dice ya que son 30 kilogramos. Y la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad en ese punto? Es 2. Entonces es 2 al cuadrado. Menos la masa, que son 30, por 9,8, por la altura de B, que son solo 2 metritos lo que ha subido. Y ya teníamos el trabajo de rozamiento. Vamos a calcular del trabajo total. ¿Cuánto tenemos acá de energía cinética potencial? Le restamos y vamos a sacar cuánto es el rozamiento. ¿Ya? Aquí hemos dicho que esto sale 1500. ¿No? ¿Cuánto sale esto? Un medio de 30 por 2 al cuadrado sería 60. ¿Y cuánto sale esto? Sería, a ver, lo vamos a hacer rápidamente. 588. Listo. Ese es el resultado. Efectivamente, miren, el motor sí está invirtiendo 1500. En elevar su velocidad no ha subido mucho, o sea, podía haberle elevado con más velocidad, pero hasta llegar a esa velocidad no es mucho trabajo que es, pero en subirle esos 2 metros sí ha hecho trabajo, ¿no? Pero vamos a ver ahora cuánto sale la resta. Restando esto sale 1912, 900 menos 60, 862, no, 852. Entonces el trabajo de rozamiento son 852. Efectivamente, entonces un trabajo de rozamiento. Hemos disipado 852 julios. De los 1500 que le di, 852 lo ha perdido como rozamiento. Entonces, uy, es harto nomás, ¿no? Más de la mitad se ha perdido como rozamiento. Pero ahora lo que nos pide es estimar esa fuerza de rozamiento. ¿No? ¿Cuánto es la fuerza de fricción? ¿Cómo planteamos nosotros el trabajo de rozamiento? Hemos visto hace un cacho cómo era el trabajo de rozamiento, como el rozamiento siempre se opone al sentido del movimiento. Entonces, como se opone al sentido del movimiento, siempre forma 180 grados con el desplazamiento. Si el desplazamiento se está dando acá, el rozamiento va a venir hacia acá. Siempre hay 180 grados. Por lo tanto, el coseno de 180 es negativo. El trabajo de rozamiento es negativo. ¿Ya? Por cierto, este trabajo. Ahorita solo tenemos el valorcito. ¿Ya? Trabajo de rozamiento negativo, fuerza de rozamiento por distancia. Y ya estamos. Ahí estaría la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Pero ahorita este es el módulo nomás, ¿no? Este es el valorcito de la fuerza. Entonces esto no tendría mucho sentido, ¿no? ¿Ya? ¿O sí? Sí, ¿no? Le podemos poner negativo. Despejando. Fuerza de rozamiento. Sería que estos dos pasan a dividir, entonces ya menos W de rozamiento dividido entre la distancia. El W de rozamiento son 852. Y la distancia que se ha movido son 15 metros. Entonces la fuerza estimada de rozamiento sería 852 dividido entre 56,8. Entonces son 56,8 newtons, ¿no? De fuerza del rozamiento. Interesante. Entonces, previamente hemos verificado que había un trabajo de rozamiento. Si hubieran salido igualitos, entonces no hay rozamiento. Es decir, si es que esto hubiera sido mayor, digamos, le hubiéramos hecho llegar hasta 8 metros por segundo, ya, tal vez esto hubiera sido suficiente como para llenar los 1500 y el trabajo de rozamiento sería cero. ¿Vale? Ya, porque hay este trabajo de rozamiento, él ha llegado solo a 2 metros por segundo. Esas cositas es lo que ustedes tienen que
analizar aquí en las energías, porque las fórmulas son más cortitas. ¿No? ¿Cómo vamos a hallar entonces el coeficiente de rozamiento? La fuerza de rozamiento es coeficiente por normal. Es decir, si es que yo quiero hallar la fuerza de rozamiento, es igual al coeficiente por la normal. ¿Ya? ¿Cuánto es la normal de este cuerpito? En todo momento el cuerpo está inclinado, un cierto ángulo alfa, que sea su peso. Ahí mismo está haciendo el de CLI. Entonces aquí el peso, la normal está por acá. Y del peso tenemos dos componentes, una que viene por acá y otra que viene por acá. Ahora el ángulo alfa está acá. Entonces esta fuercita, como ya hemos calculado anteriormente en otros ejercicios, sería m por g, como le toca el ángulo, coseno. Ya. Uy, ¿y ahora cuánto vale el alfa? Eso también tenemos que calcular, ¿no? Vamos a calcular en este espacio que hemos utilizado el motor, digo, para hacer la potencia del motor. Ya. Entonces me falta solamente este alfita y voy a tener después ya la n. Entonces, ¿cómo calculamos el alfa? Nosotros sabemos, este es un triángulo rectángulo. La longitud de la hipotenusa son 15 y esta altura que ha subido son 2. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo alfa? Tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa, seno, cateto opuesto 2, hipotenusa 15. 2 dividido entre 15 va a dar el seno del alfa. Pero yo quiero alfa, entonces le pongo shift seno. En la calculadora ponemos seno a la menos 1 o shift seno, ¿no? Shift seno de 2 dividido entre 15. Son 7,6 graditos. 7,66. Listo. ¿Ya? Ahí está, 7,66 grados parecido el ángulo de inclinación. Con eso, entonces nosotros sabemos que la normal es igual a m por e por coseno de 7,66. Sería igual más 30, 9,8 coseno de 7,66. La normal, ¿cuánto sale entonces? Sería 30, o coseno de 7,66 por 30 y por 9,8. 291,4. Este es el valor de la normal. 291,4 es el valor de la normal del cuerpito apoyado en este plano inclinado. Y por último, entonces, si yo quiero el coeficiente de rozamiento, necesito este la fuerza de rozamiento. ¿No? Dividir. Entonces decimos, el coeficiente de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento dividido entre la normal. La fuerza de rozamiento era 56,8. Y la normal son 291,4. Dando un resultado de mu 56,8. Vamos a dividir entre 291,4. Sale 0,195. 0,19. El coeficiente de rozamiento, entonces, entre el piso y el objeto dice 0,19. Más o menos 0,20, ¿no? Ese es su coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente de rozamiento nos está afectando mucho, sí, 1500 estoy gastando yo de energía eléctrica y solo estoy utilizando, o sea, menos de 852. O sea, estoy perdiendo 852 en calor, en fricción, ¿no?
Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para hacer este proceso más eficiente, para que el cuerpito llegue con más velocidad arriba? Tengo que reducir su coeficiente de rozamiento. Vamos a ver un problema. Número 3, que dice de la siguiente manera. Para repasar colisiones. Una bala de 10 gramos impacta a una bala de 10 gramos disparada a 300 grados. Disparada a 300 metros por segundo. A 300 metros por segundo. Se incrusta a un bloque metálico. Digo, a un bloque de madera sobre una superficie madera sobre una superficie rugosa. O sea que tiene, es lo opuesto de liso, ¿no? El liso no tiene coeficiente de rozamiento. Rugoso sí tiene coeficiente de rozamiento. Aquí entre paréntesis, mu igual a 0,5. La pregunta es, ¿qué distancia se mueve el bloque? ¿Qué distancia se moverá el bloque hasta detenerse? Ya, es una pregunta más de aplicación, es una pregunta para imaginar qué vamos a hacer acá. Entonces, cuando ustedes relacionen velocidades, masas, distancias, alturas, trabajo energía potente, ¿ya? También podemos hacerlo por dinámica, pero no es tan práctico, vamos a tardar más. La energía es otra forma de resolver problemas mecánicos, es otra metodología. Igual sale por el cálculo de las fuerzas, pero más rápido y más ágil es por energía. Nos vamos a ver esto efectivamente acá. Nos dice la masa de 10 gramos. Entonces vamos a poner aquí una masa. Sobre un bloque de madera, a un bloque de madera, entre paréntesis, un kilogramo. Sobre una superficie rugosa, ¿no? Nos hacemos un pequeño dibujito. Acá vamos a decir, digamos que nuestro cuerpito, nuestro bloque, por acá, tranquilo y feliz de la vida, sin que nadie la moleste. Pero de repente viene el proyectil, una masita muy, muy lejano. A ver, ahí no, ¿no? Una masita de 10 gramos a una velocidad de 300 metros por segundo. Ojo, ojo, ¿ya? Y está viniendo hacia acá. Eso es antes del choque. Antes del choque, él no se movía nada, ¿no? Después del choque, él se ha movido una cierta distancia por el impulso de la bala, pero se frena debido al rozamiento, ¿ya? Entonces, el bloque con la bala, listo, se ha movido. Y aquí a la velocidad después del choque, del choque. Después de la colisión, perdón. Después de la colisión, esto es antes de la colisión. Y esto es después de la colisión. ¿Cómo vamos a notar? Antes del choque, después del choque. ¿Ya?
y no se sientan aludidos si se pide choque. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, antes del choque estaban en esa situación. La bala tiene una masa y tiene una cierta velocidad, y el otro, el bloque, estaba quieto ahí, todo tranquilo. Esta su velocidad era cero. Su masa es de 1 kilogramo. Pues el bloquecito lo va a impulsar, digo, la bala lo va a impulsar al bloquecito y lo va a hacer moverse una cierta distancia, que nos decorre sobre un suelo rugoso. ¿Eso qué quiere decir entonces? Hasta detenerse. Aquí esto está nuevamente quieto, pues ya es cero, ¿ya? Después del choque se van juntos a una cierta velocidad y van perdiéndola toda en el camino. Ahora, ¿por qué la pierden? Porque se disipa en forma de rozamiento. Aquí se está disipando la energía en forma de rozamiento. Entonces, hay un trabajo de rozamiento que está haciendo que se disipe la energía en el camino. ¿Sí? Entonces, el trabajo de rozamiento está haciendo que se pierda toda esa energía. ¿Pero cuánto era esa energía? Ajá. ¿Qué energía tienen los dos una vez que son impactados para moverse juntos? ¿Con qué energía se mueven? ¿Ya? Como todo este movimiento se da horizontal, si nosotros analizamos las energías, la energía potencial todo el tiempo es la misma, no hay cambios de altura. Entonces, energías potenciales no tomamos en cuenta. Lo que sí es energía cinética, porque cuando el choque, la bala choque, el cuerpito y la bala van a adquirir una energía cinética y van a avanzar, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esa energía cinética? Para eso necesito saber cuánto es su velocidad después del choque. Eso necesito. Y para hacer eso, hemos visto en anteriores clases que tenemos en la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento de esta varita es masa por velocidad de la bala. La cantidad de movimiento de él es masa por su velocidad, que es cero. No se nota. Al otro lado tenemos entonces que los dos juntos, la masa chiqui más la masa grande, van a adquirir una velocidad v. Entonces, ¿cuánto es esa velocidad que adquieren los dos? Si esto lo paso a dividir, voy a quedar solito con... Ya, esto pasa a dividir y ya tendríamos el valor de la velocidad después del choque. Entonces vamos a anotar eso acá. Resultados. La masita son 10 gramos, que sería dividido entre 1000, 0,010. La masa aquí es 0,010 nuevamente. Y del otro es 1 kilogramo. Una velocidad con la que viene, pero son 300 metros por segundo. ¿Con qué velocidad entonces se mueve el bloque? Rápidamente lo calculamos. 2,97 metros por segundo. 2,97 metros por segundo. Con esa velocidad es impulsado. Entonces, todo el bloque con la bala adentro se mueven a 2,97 metros por segundo. Esa es su velocidad inicial. Entonces, esto pasa en el choque. Después del choque, con la bala adentro, aquí sale el disparado con una velocidad v. La altura sigue siendo las mismas, ¿no? Y aquí el, perdón, velocidad v. Y aquí él ya no tiene velocidad, dice que se detiene nuevamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué energías tenemos acá? Aquí, energía cinética tenemos. Energía potencial no tenemos, porque la altura del nivel de referencia no han subido. Entonces, no se analiza la energía potencial. Y energía elástica tampoco hay resuelto. ¿Y qué más? ¿Hay algún trabajo que alguien le esté metiendo a los dos? Una vez que los dos ya tienen el movimiento, nadie les está empujando. Entonces, aquí no hay trabajo.
¿Algún trabajo añadido? No. Alguien que le esté jalando a los dos, no hay, ¿no? Solitos están viendo los dos. Sin embargo, este lado, cinética, potencial y trabajo perdido. Cinética ya no tiene, se queda quieto. Potencial peor, porque nunca ha cambiado de nivel, así que no cambió nada. Lo que sí es, hay un trabajo de rozamiento que se ha ido perdiendo en el camino. ¿Sí? Entonces decimos, la ecuación de la conservación de energía sería energía cinética y tenemos el trabajo de rozamiento. El trabajo de rozamiento en este caso es directamente fuerza de rozamiento por distancia. La D que tanto queremos hallar es esa distancia. Pero también podemos poner en vez de fuerza de rozamiento coeficiente de rozamiento por normal, por distancia. Pero también podemos decir, ¿ya? De aquí podemos decir que la normal va a ser igual al peso, porque aquí la normal es exactamente igual al peso todo ese trayecto. Entonces sería normal, normal y mg, ¿no? En vez de peso, por la distancia. Ah, ya, los vamos a ordenar, ¿no? Arriba quedaría mb cuadrado, abajo queda un 2. El mu va a pasar a dividir, el m va a pasar a dividir, el g va a pasar a dividir, y se queda solita la d. Simplificando algunas cositas, m se va con la m. Entonces sería la distancia, velocidad al cuadrado, la velocidad con la que salen los dos puntos es esta, 2,97. 2, coeficiente de rozamiento de este sistema es 0,5. Y G sería 9,8. Listo. ¿Cuánto sale esa operación? Y con eso ya tendríamos el resultado. Realizamos el cálculo entonces a través de nuestra calculadorita. En que reemplazamos 2,97 al cuadrado. Abajo es 2 por 0,5 por 9,8. 0,9. ¿Ya? Entonces son 0,9. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que se ha desplazado? Son 0,9 metros. 90 centímetros lo que se ha desplazado en nuestra carguita. Digo, nuestro bloquecito. ¿Ya? En esa distancia ya se pierde. O sea, en esta distancia, con este rozamiento de 0,5, ya se perdió toda la energía. Ya se disipó todo. La cinética que ha ganado por la bala se disipó completamente. Ya, empezó 0,5. Aquí, un clavito. Chinche, ¿verdad? Ya, un clavito. Y nos indique que la resistencia o lo que se necesita para poder meter 1 centímetro este clavo, para avanzar 1 centímetro,
es 1000 newtons. Se necesita 1000 newtons para que este clavito entre 1 centímetro. ¿Ya? Entonces lo que nos piden es primeramente calcule la altura a la que se debe elevar el martillo para, ¿para qué? Pueda clavar 1 centímetro solo con el peso. O sea, solamente dejándolo caer el martillo, sin nosotros dándole impulso. ¿Qué altura vamos a levantar para que él pueda clavar este clavo? Inciso A. Inciso B. Ahora, si nosotros no vamos a poder utilizar esa altura, ¿qué vamos a hacer? O sea, si es que me salieran, digamos, se necesitan 5 metros, pero yo no puedo utilizar 5 metros, no puedo levantar mi martillo y dejarlo caer 5 metros para que clave 1 centímetro. Yo le doy fuerza, yo le doy un trabajo al martillo. Entonces, eh, vamos a calcular el trabajo necesario para clavar un clavo de 5 centímetros con una altura de solo 50 centímetros. ¿No? Entonces la pregunta, vamos a ir analizando un poquito. Lo que nosotros queremos es que él avance 1000 newtons, digo, necesitamos aplicarle 1000 newtons para que él avance 1 centímetro. Esto es energía, esto es un trabajo. Mira, no hay fuerza y distancia. Y aquí, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo. Esto es un trabajo, diré, disipado. El clavo no tenía movimiento, es clavado a una cierta velocidad, sí, pero esa velocidad no se pierde en entrar, en deshacer la madera, en ahí se disipa la energía, en deformar la madera. Entonces la energía se disipa de forma de que después de haber golpeado el clavo, nuevamente se queda quieto. Entonces este es un trabajo disipado, esto es un trabajo disipado. 1 centímetro avanza y se necesita mínimo. ¿Ya? Eso va a ir a la derecha. Entonces analizo yo la estación del martillo, si yo veo este es un nivel de referencia, hasta acá, nuestro centro de masa, su altura h. ¿Ya? Entonces vamos a ver primeramente la altura que se debe elevar sin hacer nosotros trabajo, sin darle a nosotros trabajo. Entonces, ¿cómo podemos conseguir ese trabajo disipado? Entonces decimos de esta manera. El cambio de energía, vamos a ver, si es en la situación A y en la estación B. Donde el martillo llega hasta aquí abajo, ¿no? También se queda quieto. Entonces aquí en la estación A no tiene velocidad porque lo dejamos caer, ¿no? Entonces esta cinética, potencial y trabajo. Cinética, potencial y trabajo. En la posición A no tiene cinética, se deja caer. Tiene altura, entonces va a tener potencial. ¿Tiene alguien que le está haciendo trabajo? No, estamos haciendo caer el martillo. Entonces tampoco tiene trabajo añadido. A la derecha nosotros tenemos cinética, tampoco, porque el martillo golpeó y se quedó quieto ahí. Luego, ¿tenemos energía potencial? No, porque hemos llegado hasta el nivel de referencia. Entonces, ¿tenemos trabajo disipado? Sí, es todo el trabajo que se disipa en ese clavito. Entonces, vamos a anotar nuestra ecuación de energía por conservación. Sea de la siguiente manera, ¿no?
mm, potencial de A es igual al trabajo disipado en B. El potencial en A es masa por gravedad por altura. Y el trabajo, este trabajo, sí, eso sí es fuerza aplicada por la distancia que avanzó el clavo. Es el trabajo disipado. ¿Qué es esto dato? Entonces, calcular nuestra parte, qué bonito, ¿no? Acá al lado. Ah, no, H me falta, ¿no? Pero puedo yo calcular cuánto es esto. M es 1 kilogramo, G es 9,8 y H es H. Y F son 1000 newtons y la distancia es 1 centímetro, que sería 0,01 metros. En sí, ¿esto cuánto es? 1000 por 0,01 son 10. 10 julios, ¿no? Pues vamos a ver cuánto tiene que ser la altura para producir estos 10 julios cuando solamente cae. 1 por 9,8, 9,8. Le va a pasar a dividir. ¿Cuánto sería esta altura? 10 dividido entre 9,8. Ah, la masa, perdón, no es 1. Mil disculpas, yo estoy pensando en otra cosa. La masa es 9,8. Digo, es 0,5. Esa, la masa del objeto. Entonces aquí es 0,5. Y con eso, 0,5 por 9,8 sale 4,9. Nos 10 dividido entre 4,9. Esa sería la altura. 10 dividido entre 4,9. Sale 2,04. La altura necesaria es 2,04. Aún así es excesivo. Este martillo es chiquito, así que requiere una altura grande para que nosotros podamos hacer, o sea, nosotros vamos a dejar caer el martillo sobre el clavo, sin hacer esfuerzo en nuestra mano, ¿ya? Entonces ahí es donde el 2,04 metros, yo necesito elevar 2,04 para que pueda, solo cayendo, hacer este trabajo y meter el clavo, ¿ya? Es el trabajo necesario para clavar un clavo de 5 centímetros por raíz. O sea, yo ya no quiero avanzar 1 centímetro, necesito avanzar 5 centímetros. Uf. Entonces el trabajo de aquí se va a multiplicar por 5, porque era solamente para 1 centímetro. Pero me dan que la altura H son 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo planteamos la conservación para el inciso B? En el inciso B, nosotros decimos, no, la potencial la tenemos ya, ¿no? La potencial de A, que son 50 centímetros más elevado, más, aquí, más un trabajo de la mano, va a ser igual al trabajo para hundir el clavo. Este es el trabajo para un solo centímetro, lo vamos a multiplicar por 5 centímetros. Pero ahora el problema está aquí. ¿Por qué apareció un trabajo de la mano? Porque como a esta altura decimos no es suficiente, porque necesitamos 2 metros para que se clave solito, hay que darle un trabajo. Por eso dice el trabajo necesario para clavar un clavo. O sea, nosotros estamos añadiendo un trabajo en mi brazo, ¿no? Entonces ese trabajo es lo que vamos a calcular. Entonces sería aquí mm, trabajo de la mano. Esto va a ser el trabajo en B por 5, que el trabajo en B es 10 julios, ¿no? Por 5 menos el trabajo digo, la energía potencial en A, que sería M por G por H. ¿Ya? Entonces aquí el trabajo total para meter ese clavo de 5 centímetros son 50. M vale 0,5, el G vale 9,8 y la altura también vale 0,5 metros porque son 50 centímetros, ¿no? Entonces trabajo de la mano, lo que la mano tiene que hacer sería 50 menos 0,5 por 0,5, digo por 9,8 y por 0,5. Lo que nos da 47,55. Uy, 47,5. Ah, no, no sería correcto, ¿no? De un solo golpe lo estamos metiendo ahí. ¿Se dan cuenta?
Deberíamos calcular para un solo golpe, así sin este 5. Y luego multiplicamos eso por 5. Sí, perdón, aquí me estoy equivocando. Para un solo golpecito vamos a calcular esto. Entonces, ¿cuánto sale en vez de 50 con 10? Ahí está. 7,55. En vez de 50 con 10 más. 7,55 trabajo de la mano. Entonces, en julio. Eso hace la mano en un solo golpe, porque mete en un golpe 1 centímetro. Aquí estábamos diciendo que de un solo golpe vamos metiendo 5, ¿no? Entonces, el trabajo de la manito es 7 en un golpe. ¿Cuántos golpes necesito? Son 5, porque yo avanzo 1 centímetro para cada golpe. Entonces, para 5 centímetros avanzo con 5 golpes. Entonces, tendría que multiplicar el trabajo neto por 5. ¿Cuánto es el trabajo de la mano? Que hay que añadir 7,55 por 5. Por 5 centímetros que está ingresando. Lo cual nos da 37,75 julios de parte de nuestra mano. Eso es lo que yo tengo que añadir en los 5 golpes, ¿no? Para que pueda entrar totalmente el clavo. Pero aparte el brazo también hace otra fuerza, ¿no? Digo, hace otro trabajo al elevar el martillo. Para elevar el martillo de aquí a aquí, hace un trabajo que después descarga con el clavo. Y también le estamos aumentando más trabajo todavía, ¿no? Entonces hay que analizar también el trabajo para subir el martillo. Ya, pero de momento ahí vamos a parar.